Bueno, en esta oportunidad les ofrecemos una introducción al poema mitológico de Filomena de Lope de Vega. Recuerden que está incluido en un volumen misceláneo que lleva el mismo título. En este caso nos vamos a referir exclusivamente al poema mitológico, aunque sin duda haremos referencias al volumen completo en algunos tramos. Bueno, vamos a empezar por establecer algunas generalidades que pueden servir para contextualizar mejor el texto. Una cuestión importante es la figura de la dedicataria del poema, que es Leonor Pimentel, que además es la dedicataria de la miscelánea. O sea, Lope le dedica el volumen completo con todas las obras que incluye y además le dedica el poema mitológico. Este dato es importante porque a lo largo del poema mitológico se van a establecer juegos de correspondencias entre la figura de la dedicataria, la protagonista del poema, Filomena, y su propia figura poética. Es decir, la voz poética va a recorrer estos vínculos en bastantes lugares del texto. Bueno, respecto de la fecha de composición, ustedes saben que el volumen misceláneo sale editado, publicado en 1621, pero se supone con un grado de certeza bastante elevado que el texto del poema mitológico, es decir, el texto de la Filomena, estaba concluido hacia fines de 1619, por lo menos en su mayor parte. Esto tiene que ver con referencias, con alusiones que hace Lope en otros textos. Bueno, las ediciones disponibles. La Filomena es tanto la miscelánea como el poema mitológico, es un texto que no ha recibido mucha atención, con excepción de lo que ya se vio en la clase asincrónica pasada de las novelas cortas, digamos, las que fueron, hicieron una tradición independiente como construcción editorial titulada Las novelas a Marcia Leonarda, ¿no? De las cuales La Fortuna de Diana está incluida en la Filomena. El resto de los textos bueno, quedó un poco abandonado, ¿no? O sea, no hay ediciones de carácter moderno, excepto la de Alberto Blecua, que se llama Obras Poéticas, y que cuenta con una breve introducción y un aparato de notas más bien modesto, ¿no? Más bien escueto. Se espera la salida de una edición crítica muy completa, con notas de diverso carácter y con introducciones contextualizadoras para todos los textos de la miscelánea, pero aún está en proceso. Como resultado de esto, no como resultado, pero digamos algo que tiene que ver con esto, también es que la tradición crítica de la Filomena es bastante reciente, digamos, no cuenta con demasiados estudios, salvo algunos que se han empezado a hacer en los últimos tiempos. El único estudio completo que aborda todos los textos de la miscelánea es la tesis de Patricia Campana, pero que ya tiene unos años de existencia, cerca de unos 30 años, pese a lo cual sigue siendo justamente recurrida porque provee muchos datos útiles de contextualización, es decir, es un trabajo similar al que se haría en la introducción de una edición crítica, es decir, provee datos sobre las fechas, sobre ciertas discusiones que ha habido en este asunto respecto de los distintos textos, algunas propuestas de clasificación genérica, algunas tesis sobre la ordenación, pero no profundiza en aspectos, en lecturas y aspectos interpretativos porque no es su objetivo, ¿no? Además, esta tesis no está publicada y lo que circula es un PDF bastante díscolo de una copia mecanografiada. Pero bueno, como les decía, en los últimos años se ha producido un poco más de investigación, tanto en torno al volumen en general, a la miscelánea, como al poema de Filomena en particular. Por ejemplo, para ilustrar esto, entre fines del año 2020 y principios del 2021 salieron volúmenes y secciones monográficas en revistas especializadas.
Janus, por ejemplo, y Atalanta. Un Janus de 2021 y Atalanta de 2020. Ambas están en línea y se pueden consultar. Así que si alguien desea profundizar alguna cuestión o le interesa alguna cuestión, puede dar un vistazo a esas revistas. Bueno, vamos a trabajar un poco ahora con la cuestión del género. Hemos estado proponiendo en las últimas clases, digamos, la definición de estos textos como epílios, ¿no? Porque, bueno, si bien tradicionalmente se las ha llamado fábulas mitológicas, es una denominación amplia que, como tal, tiene ciertos rasgos de imprecisión, aunque se habla también de fábulas mitológicas porque esto no contradice la definición de epilio. Eh, el problema es que el término epilio no se usaba en absoluto en la época de composición de estos textos. E incluso hay alguna discusión un poco excesiva acerca de si existe o no este género, ¿no? Lo que sí podemos, digamos, consensuar es que existe una distinción entre lo que sería una épica heroica de largo aliento al estilo homérico y una épica narrativa más breve eh, de, con otro contenido, que tiene que ver, digamos, con el contenido mitológico, ¿no? El problema de la mitología lo vamos a ir recorriendo a lo largo de esta presentación en distintas partes. El problema de la mitología en el contexto del Siglo de Oro es qué hacer con todas esas historias paganas, ¿no? Digamos, empieza a cruzarse la cuestión de, bueno, de qué hacer con este tema de los dioses con actitudes tan humanas, tan extremas, actitudes egoístas, violentas, caprichosas, eh, que no condicen con la concepción o la filosofía cristiana de lo que es una divinidad, ¿no? Entonces, bueno, para poder trabajar con estos contenidos, se ensayan, esto no es del Siglo de Oro, ¿no? Esto viene de mucho antes, explicaciones de la mitología en términos alegóricos, en términos físicos y astronómicos y en términos históricos, ¿no? Es decir que, bueno, se recurre a ciertas formas alegóricas para utilizar como contenido de algún relato la mitología. De esta manera, la materia mitológica se separa, ¿no?, de lo que son los relatos épicos heroicos, ¿no? Pero bueno, eso es un problema bastante complejo que no vamos a abordar en esta introducción, pero podemos sí, lo que podemos hacer es establecer algunos rasgos, algunas características que tienen que ver con esta épica pequeña, que es el epilio, y que podemos verificar en la Filomena y en los otros textos que hemos incluido bajo esta denominación genérica. Bueno, en los poemas, el poema desarrolla una sola unidad narrativa. Es una historia sola que se cuenta, aunque existan interrupciones que asumen el carácter de digresiones, ¿no? Ahí tenemos los dos primeros elementos que destacamos: unidad sustancial del texto y digresiones. La diégesis se plantea en su orden temporal lógico, ¿no? O sea, el relato se presenta en orden, no existen alteraciones de la cronología, no es común que aparezcan analepsis y prolepsis, ¿no?, sino que el relato avanza cronológicamente. Esto en la Filomena y en el Polifemo lo podemos verificar bien. Intervienen, digamos, de manera bastante protagónica, descripciones del entorno, descripciones en general y la utilización del discurso directo. Estos relatos le confieren una importancia fundamental a los elementos visuales, ¿no? Bueno, esto se relaciona con lo que acabamos de decir, ¿no? El protagonismo de las descripciones tiene que ver con este destaque de lo visual.
Además, presentan un carácter híbrido en cuanto a la composición genérica. Eso también ya lo verificamos, ¿no? O sea, se operan bajo el esquema de la contaminatio con géneros como la égloga, la elegía, la tragedia, en este caso, la épica, y en el Polifemo vemos también la presencia de la literatura de epitalamios. Esto repercute en que estos textos tengan una gran variatio estilística, ¿no? Digamos, derivado de esta contaminatio. Y además, en este caso, vamos a ver el protagonismo de personajes femeninos. Bien. Respecto de las fuentes, ¿no? O sea, los materiales con los que trabaja esta obra. Vamos a establecer primero las constantes narrativas del mito, es decir, ustedes saben que los relatos de la mitología, si bien, digamos, tienen algunas fuentes consagradas, que ahora las vamos a señalar, digamos, que son como los lugares a donde uno siempre recurre cuando quiere ver cómo es el mito, eh, bueno, van variando según quien los cuente, ¿no? Hay elementos del relato mítico que permanecen, otros que cambian, pero en general siempre se puede trazar un núcleo de constantes narrativas que se verifican en prácticamente todas las versiones y que es lo que permite que lo reconozcamos, ¿no? Independientemente de cómo se llamen los personajes, de en qué ciudad se sitúen o en qué contexto espacial o en qué época, vamos a poder reconocer la presencia de tal o cual mito gracias a la aparición de algunos de estos elementos. Bueno, digamos, estas constantes para el mito de Filomena son una propuesta de una estudiosa que se llama Almudena Zapata, ¿no? No son mías, pero bueno, las podemos rastrear en las varias versiones del mito que consultemos, ¿no? Primero hay, digamos, una cuestión vinculada a la familia, a relaciones familiares. Filomena es hija de Pandión y hermana de Progne. ¿Mm? Repito, pueden cambiar los nombres, pero siempre hay este vínculo familiar. Y Pandión es una figura de poder, ¿no? Además de esos tres, ¿no?, que integran un núcleo familiar básico, Progne está casada con Tereo, que también es una figura de poder. En algún momento Tereo se enamora, o sea, se establece la aparición de un amor insano de Tereo hacia Filomena, hacia su cuñada, digamos, bueno, que desemboca en una violación. Como consecuencia de esa violación y de la amenaza de la víctima de hacer público el delito, se sigue una mutilación que consiste en el corte de la lengua. Es decir, el violador corta la lengua de su víctima para que el crimen no sea difundido. De alguna manera, la víctima consigue comunicar este crimen, ¿no? Es la delación, que, digamos, normalmente en las distintas versiones del mito lo hace a través del tejido de una tela, del bordado de una tela, es decir, a partir de la imposibilidad de comunicarse mediante el logos, mediante la palabra articulada, Filomena recurre a otro modo, a otro lenguaje que tiene que ver con lo visual, con lo pictórico, y cuenta su tragedia. Principalmente la destinataria de esta delación es Progne, su hermana, que es quien ejecuta la venganza. Y la venganza consiste en la matanza de su hijo, del hijo que tiene en común con Tereo, y eh, la posterior oferta de el hijo en un banquete, es decir, se lo hace comer a Tereo sin que él lo sepa, ¿no? O sea, ese es
digamos, la venganza completa, no solo matarlo, sino cocinarlo y hacérselo comer. Y bueno, el final de la historia mítica generalmente es la metamorfosis de los tres en aves. Lo que varían a veces son las aves, quién se transforma en qué, aunque en algunos casos, vamos a ver, este elemento no está, el de la metamorfosis. Bueno, pero ahí, digamos, tenemos la síntesis de lo que aparece normalmente en el mito de Filomena. Bueno, vamos a ver algunas fuentes. Antes de recorrer la parte de las fuentes clásicas, quiero aclarar que esto no significa que Lope haya utilizado estas fuentes. Lo que quiero decir es que son textos a través de los cuales el mito circuló, ¿no? Y se fue conociendo, pero no que sean fuentes directas de la obra de Lope. ¿Mm? Bueno. Entonces, aquí lo que hay es una selección de autores que se extienden en el relato del mito. Porque esto lo vamos a ver también en la literatura del siglo de oro. El mito puede o bien estar relatado in extenso, ¿no? Con todas sus unidades narrativas, o bien puede estar referido y utilizado en otro texto con algún fin retórico o didáctico. Es decir, estos relatos eran tan conocidos tanto en la antigüedad como en el siglo de oro y también en la Edad Media que no era necesario contarlos en detalle para que el lector o el público pudiese comprender a qué se estaba apuntando con su mención. Entonces, digamos, acá nos detenemos solamente en considerar estas cuatro fuentes que contribuyeron a difundir el relato completo, ¿no? Con todas esas unidades que vimos recién, con algunas de ellas, con la mayoría de ellas, o incluso con algunos agregados o algunas modificaciones. Bueno, en principio lo que tenemos como más antiguo es la tragedia de Sófocles, que se conserva en forma fragmentaria, ¿sí? Digamos, no está completa. ¿Mm? Y, digamos, sería de estos cuatro ejemplos la única obra en la que solamente está contado el mito de Filomena, ¿no? Porque luego tanto Ovidio como Higino y Apolodoro lo que hacen es compilar muchos mitos, es decir, las obras, las metamorfosis, las fábulas y la biblioteca mitológica funcionan como compendios de mitos. Eh, Son repertorios de historias mitológicas. El de Ovidio desde una perspectiva literaria y Higino y Apolodoro los trabajan con una intención más científica. Es decir, por decirlo de alguna manera, salvando todas las distancias, Higino y Apolodoro funcionarían como los Pierre Grimal de la antigüedad. O bueno, Pierre Grimal, digamos, funcionaría como Higino y Apolodoro. O sea, es como una enciclopedia de exposición de los mitos. En cambio, Ovidio los cuenta literariamente. Por eso le vamos a reservar un lugar especial a su libro, dado que, bueno, mucho del conocimiento mítico del siglo de oro proviene de Metamorfosis, tanto de la lectura directa que algunos autores podían hacer porque manejaban perfectamente el latín, como a partir de las traducciones a las que nos vamos a dedicar un poquito más adelante. Bueno, como ustedes saben, y si no saben, se los cuento, Metamorfosis es un libro que, como les vengo diciendo, cuenta mitos metamórficos. Eh, digamos, mitos en los que se produce una transformación de alguien en otra cosa. Estas transformaciones pueden deberse a distintas razones. Esto tiene que ver con la historia que se cuente. En el caso del libro 6, que es el que incluye la historia de Progne y Filomena, la mayoría de esas transformaciones derivan de alguna actitud de soberbia de los mortales contra los dioses. No es el caso de Progne y Filomena.
Si bien, bueno, hay, digamos, una posibilidad, pero muy remota, porque se supone que Tereo es hijo de Marte, no hay una intención de competir con los dioses como se ve en otros mitos que están incluidos en el mismo libro. Es decir, el libro 6, una serie de relatos, lo que hay es como relatos mitológicos encadenados por algún recuerdo que despierta uno del otro. ¿Mm? Digamos, a partir del relato de un mito se recuerda otro mito y se recuerda otro mito y se recuerda otro mito. O sea, se van encadenando de esa manera. Volviendo un poquito para atrás, bueno, Metamorfosis es un libro que está, una obra, perdón, que está estructurada en 15 libros. ¿No? Eh, bueno, entonces, como les decía, tenemos mitos que tienen que ver con las competencias entre dioses y mortales por distintas destrezas. Ahí están el de Palas y Aracne y el de Apolo y Marcias. Y es interesante porque el de Palas y Aracne tiene que ver con la elaboración de tejidos, el relato de historias a través de tejidos, ¿no? Por otro lado, competencia por posesiones, es decir, mortales que presumen de tener mejores cosas que los dioses. En este caso, Níobe que pretende que sus hijos, sus 14 hijos, superan no solo el número, sino también bueno, calidad a los hijos de Latona. Y bueno, los mitos de Procne y Filomena y Borias y Oritia, que son los que cierran el libro, tienen que ver con la ciudad de Atenas. O sea, en algún momento se recuerda la ciudad de Atenas y la mención de la ciudad de Atenas despierta el recuerdo de estos dos mitos. Bueno, como les decía, Metamorfosis fue un libro que tuvo, una obra que tuvo mucho éxito en el Siglo de Oro. Ahora lo vamos a ver a partir de sus traducciones. Mm, Perdón. Bien. Nos estamos salteando, como verán, varios siglos, ¿no? Estamos pasando de Metamorfosis o de los libros como Higino y Apolodoro, que son un poco posteriores, porque son de siglo I y II de la era cristiana, a, bueno, directamente el mito en España. Esto no quiere decir que en el medio no haya habido nada, ¿no? Sí hubo y mucho, pero, digamos, como no es objeto de esta introducción y además, digamos, lo que nos interesaría para este caso en particular es ver las versiones del mito de Filomena, ¿no? Y realmente en el medio no hay tantas, ¿no? Eh, digamos, o no hay tantas que pueden haber impactado en la obra de Lope. Bueno, acá volvemos a establecer esta distinción, ¿no? Porque lo repetimos, el conocimiento de la historia mítica en el siglo de oro se puede documentar de modo incuestionable. O sea, ustedes pueden rastrear menciones a Filomena entendida como el ruiseñor, no como la doncella que sufre esta tragedia, sino directamente como identificada con con el ruiseñor, en un montón de lados. Hay múltiples ocurrencias que, bueno, contienen esta historia. Pero en muchas de ellas aparece como un término de comparación o como un elemento retórico para hablar de las propiedades de su canto, especialmente en lo relativo a la tristeza. Bueno, no nos vamos a detener en eso en este caso, sino que vamos a trabajar con las obras que tienen el mito como asunto principal. ¿M? Eh, y vamos a plantear un recorte que tiene que ver con obras de cierta extensión, porque por ejemplo hay un soneto de Herrera que habla, ¿no?, de Filomena, del ruiseñor, pero digamos, no se detiene en contar el mito, ¿no? O sea, nos vamos a, vuelvo a decir, a detener en obras que tienen cierta extensión y que se centran en la literaturización del mito, ¿no? Por un lado, y después en las obras que tienen que ver con su relato a partir de la obra de Ovidio. ¿Mm? Bien,
Dentro de las, podríamos llamar las versiones literarias, tenemos dos obras de teatro que me interesa traerlas por lo interesante que tienen respecto de la operación que hacen con esos núcleos básicos del mito que veíamos al principio, ¿no? Tenemos, por un lado, la tragicomedia llamada Filomena de Juan de Timoneda. Fíjense la época, es previa a la comedia nueva. Em, es una obra en 7 escenas, em, que sigue bastante, digamos, el relato ovidiano, es decir, contiene la mayoría de estos núcleos del relato mítico que veíamos hace un ratito. Aunque, por ejemplo, omite las transformaciones. Em, a priori uno puede pensar, bueno, porque son imposibles de representar, pero hay recursos para aludirlas. Podrían no, obviamente no representarse, pero sí relatarse, pero incluirse dentro de la obra de algún modo. Pero evidentemente no forman parte, digamos, esta resolución final no forma parte de lo que Timoneda quiere representar, que tiene con su propósito, digamos, que tiene que ver con advertir al público sobre lo importante que es la vigilancia de las hijas mujeres, por lo que les puede pasar. Eh, por otro lado, digamos, teniendo en cuenta algunas exigencias, perdón, del género dramático, hay una presencia de personajes cómicos que cruzan todo el tiempo las escenas trágicas, ¿no? O sea, escenas de comicidad que por ahí no tienen nada que ver con el asunto principal. Eh, en este caso, digamos, la violación está incluida, no está representada, sino que está relatada, pero sí lo que está puesto en escena es la escena de la mutilación. Bueno, por otro lado tenemos a la obra Progne y Filomena de Guillén de Castro. Acá en este caso hay muchos elementos de comedia, es decir, Guillén de Castro se decanta por el formato de la comedia, que parece bastante extraño dado, digamos, lo que sucede en el mito. Pero los núcleos que yo les decía, los núcleos narrativos, están todos transformados. Es decir, por ejemplo, el elemento de mayor violencia, que es la violación, está supuesto a lo largo de todo el argumento. Todos los personajes e incluso el público creen que sucedió, pero no al final se aclara que no sucedió, ¿no? Hay identidades cruzadas, hay equívocos, hay también enamoramientos en cruce, hijos de ambas parejas que también se cruzan y por supuesto un final con bodas. Es decir, que está trabajado en tono de comedia. Eh, bueno, por otro lado tenemos las versiones, lo que podríamos llamar las versiones poéticas, es decir, poemas extensos al estilo del de Lope. Y ahí está Filomena, fábula trágica de Antonio López de Vega o López de Vega, también lo van a encontrar así, que fíjense que es de una fecha muy cercana a nuestra Filomena. Eh, bueno, el asunto es básicamente el mismo, los mismos núcleos argumentales. eh, y es mucho más breve, ¿no? Son 67 octavas, es casi como un polifemo. Y como les decía, tenemos, perdón, ay Dios, las traducciones de Ovidio. Es decir, la fortuna que tuvo la obra de Ovidio en el siglo de oro puede testimoniarse de varias maneras. Bueno, primero por su constante alusión por parte de los autores de la época. Y segundo, por la existencia de varias traducciones de Metamorfosis, ¿no? Acá vamos a reseñar estas cuatro, que son las más importantes porque, bueno, son las más extensas. Después, eh, lo que se puede verificar en algunos lugares es Ovidio dice, cuenta Ovidio, ¿no? Pero
los que tienen la intención de traducir la obra de Ovidio son estos cuatro. De todos modos, tenemos que hacer una salvedad respecto de lo que entendemos por traducción, que no es lo mismo que entendemos hoy. Digamos, lo que se entendía en el siglo de oro por traducción no es lo mismo eh, que se entiende hoy. Es decir, el traductor está habilitado para hacer una serie de operaciones que los traductores actuales no pueden hacer. Entonces, digamos, tenemos que tener presente eso cuando nos fijamos en cuánta fidelidad tiene el texto traducido con respecto del original. Entonces, tenemos en principio la de Jorge de Bustamante, las transformaciones de Ovidio en lengua española, de 1543. Eh, bueno, es una traducción completa de Metamorfosis de los 15 libros y en prosa. Y fue sin duda la más exitosa durante el Siglo de Oro, como lo testimonian todas las reimpresiones que se hicieron de ella. Uno de los elementos que puede haber contribuido a que sea tan exitosa, tan consultada y tan recurrida es, sin duda, la elección de la prosa como soporte formal de la traducción y la configuración narrativa del texto que alienta la ficcionalización, es decir, el hecho de contarlas como cuentos, como historias, ¿no? Desde un formato narrativo y en prosa. Em, en general, bueno, lo que dice la crítica es que esta traducción no resulta muy poética, no tiene, digamos, no ejerce un alto cuidado sobre el lenguaje, pero tampoco es el propósito, ¿no? Se acerca más a lo cotidiano. Y las fábulas están traducidas con demasiadas licencias y se suprimen o amplían pasajes a su antojo. Pero bueno, esto tiene que ver con lo que les decía antes de lo que se entiende como la tarea del traductor. Y esta actitud tiene que ver también con el hecho de explicitar el contenido moral que se creía que tenían los relatos mitológicos a fin de hacerlos aceptables para la época. Como les decía antes, estas historias se, digamos, explicaban mediante el dispositivo de lo histórico, de lo físico natural o de lo moral. En el caso de Bustamante hay una preferencia por lo histórico y por lo moral para dar cuenta de qué sentido tenían esas fábulas. Ahora, esa explicación está fundida con el texto, digamos, con el relato, con la narración. Entonces no hay límites claros entre qué es lo que proviene del texto de Ovidio y qué es lo que interpola Bustamante. Pero, digamos, así se entendía el trabajo del traductor en esa época, especialmente habiendo elegido el formato de la prosa. Bueno, se dice que es la que, y probablemente es cierto, que es la que Lope más sigue de cerca, porque además, bueno, se sabe que es la traducción que consultó para sus comedias mitológicas. Entonces, digamos, es como que se sobreentiende que el conocimiento de las historias mitológicas de transformaciones, que tienen que ver con Ovidio, Lope lo obtenía a partir de la traducción de Bustamante. Pero también puede funcionar mucho su conocimiento sobre estas otras intermediaciones que les decía, digamos, de versiones que pueden haber existido de los mitos eh, digamos, en Italia, en tiempos anteriores en la misma España. Bueno, por otro lado tenemos la Metamorfosios de Antonio Pérez Ziegler de 1580, bueno, cuyo principal aparte novedoso con respecto a Bustamante es la versificación. Es decir, Pérez Ziegler traduce las metamorfosis en verso y alterna el verso libre que se aplica a los episodios narrativos y las octavas reales que se utilizan en los parlamentos. La elección de este formato en verso no le permite extenderse en los segmentos explicativos, ¿no? Porque además, bueno, nosotros ya lo hemos estado hablando, tiene que ver también con qué tipo de materia
aceptan o no aceptan los versos. Eh, Felipe May es el tercer traductor que vamos a considerar del Metamorfosios de Ovidio en octava rima. Bueno, ahí ya el título nos advierte que es una traducción en verso y completamente vertida en octavas. Ahora, esta es la traducción que menos fortuna tuvo, que menos influencia ejerció en los poetas del siglo de oro, y además está incompleta, o sea, llega solamente hasta el libro 7, hasta el libro séptimo. Y por último, Pedro Sánchez de Viana, Las transformaciones. En este caso, la exégesis, la explicación de los mitos, necesaria, como dijimos, para adaptarlos a la intelección contemporánea, eh, se ofrece por separado, ¿no? Es un apéndice casi tan extenso como la misma traducción. Es rotulado por su autor como comento y explicación de las fábulas, reduciéndolas a filosofía natural y moral, astrología e historia. Es decir, que opera sus interpretaciones de los mitos manteniéndolas claramente separadas del texto literario que está despojado de intervenciones explicativas. También es una traducción versificada y alterna tercetos para las narraciones y las descripciones y octavas reales para los parlamentos y diálogos. Ay, Dios. Bueno, y lo último que nos queda por revisar es una propuesta de estructura que les acerco, ¿no? Bueno, les aclaro que esta estructura es para, digamos, orientar, ordenar un poco la lectura, está, digamos, basada más que nada en los elementos argumentales. No es para nada algo que ustedes se tengan que aprender, ni es la única, ni es la mejor, digamos, es la que tengo por ahora y espero que les sirva para ordenar un poco la lectura. Si no les sirve, pueden prescindir por completo de ella. Bueno, lo que sí podemos ver es que son 3 cantos de extensión relativamente pareja, ¿no? 50 octavas, 57 y 64. Fíjense que en relación a la cantidad de versos es muy pareja, ¿no? Y esta estructura hizo que la crítica, digamos, propusiera, digamos, que en el fondo de este poema mitológico hay una estructura de comedia, digamos, que Lope, que era un experto ya a estas alturas en la elaboración de comedias, de obras teatrales, bueno, se valió o quizá, bueno, le salió, no pudo prescindir de esta estructuración, porque tiene, digamos, un formato eh, en cuanto a lo arquitectónico, ¿no? De comedia. Y quizá influida por eso mismo, yo no pude eludir plantear la estructura en términos de cambios de espacio, ¿no? Lo primero que tenemos, que lo vamos a tener en los 3 cantos, es un desdoblamiento entre interpelaciones o alusiones a la dedicatoria y el relato mitológico. En el primer canto, naturalmente, esta interpelación a la dedicatoria se traduce en la forma, en el, digamos, en la forma de una dedicatoria, ¿sí? Directamente acá es cuando la voz poética dice a quién va a dedicar el poema, digamos, habla a la destinataria de la obra. En este caso son 5 octavas, ¿no? Y luego el relato mitológico que se extiende por 45 octavas. Bueno, eh, acá tienen como primero una contextualización, después un desarrollo de varios núcleos argumentales y respecto de aquellas unidades del mito de las que hablamos al principio, aquí el canto primero se extiende hasta el momento en que Tereo va a buscar a Filomena a pedido de Progne y a pesar de que ya la había visto antes, pero quizá porque era demasiado joven, no le había causado el impacto que le causa ahora, bueno, en este momento se empieza a producir ese enamoramiento insano,
¿no? Y el canto termina con, digamos, un intento de adularla y seducirla a través de la descripción de los lugares y palacios en los que va a estar. Bueno, en el canto segundo tenemos también una alternancia, perdón, de espacios, pero previamente lo que les decía, 2 octavas de interpelación a la destinataria y luego la continuación del relato mitológico, ¿no? Digamos, está la despedida de Filomena de su padre y luego un elemento que no está siempre en las versiones de este mito, que es un intento de seducción, de persuasión de Tereo a través de una selección de historias mitológicas bastante particular, porque son todas historias mitológicas, de amores mitológicos bastante complejos, ¿no? Bastante controvertidos. En casi todos, los dioses eh, engañan, digamos, se transforman en lo que no son para seducir mujeres. ¿M? Hay algunos casos de violación, como el de Medusa y Neptuno. Es decir que, bueno, realizó una selección bastante particular de historias amorosas, entre comillas, para seducir a Filomena. Bueno, luego está el núcleo, digamos, más violento del mito, bueno, uno de ellos, porque el final también, que tiene que ver con la violación y la mutilación. Y el canto se cierra con la llegada de la falsa noticia de la muerte de Filomena y el llanto de Procne. Bueno, y en el canto tercero, el espacio es solamente el de Tracia, pero se alternan exteriores e interiores, un entorno pastoril y el palacio. También se abre con una invocación a la destinataria y la continuidad del relato mitológico se plantea después. Bueno, y aquí se resuelve la historia, digamos, con, digamos, la metamorfosis, pero bueno, previamente se introduce un, un segmento que es, digamos, invención de Lope, digamos que esto no está en ninguna de las versiones y, digamos que tiene que ver con el aporte original de Lope para esta historia y con la construcción de este poema en particular, que es la historia de Silvio, ¿m? Eh, que, bueno, digamos, se justifica un poco por el entorno pastoril y, bueno, que tiene elementos muy interesantes. Bueno, esto es en síntesis lo que, ay, perdón, lo que les propongo para como introducción al poema mitológico de Filomena.